Hola a todos, mi nombre es Paulina Sánchez, feliz tarde. Queremos darle la bienvenida de parte de Se Dice Joven, de Se Dice Libertad y de la Fundación Frederick Naumann, para todos aquellos participantes que nos acompañan en esta versión nueva de la academia que transformamos para darles unas sesiones teóricas, unas prácticas de acuerdo a sus mismas peticiones en las experiencias anteriores. Queremos darle un profundo agradecimiento a la Fundación Frederick Naumann, que es una fundación alemana que se encarga de promover los valores liberales, no solamente en Alemania, sino también en otros países. La Fundación Frederick Naumann para la Libertad en los países andinos se encarga, tiene diferentes operaciones y distintas actividades, como en Venezuela, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, y esta vez nos están apoyando para llevarles a ustedes estas semanas o meses o sesiones que vamos a tener de formación para que ustedes vayan profundizando en las ideas de la libertad y podamos construir todos juntos una Venezuela libre y próspera, como es el objetivo principal de Se Dice Libertad y por ende de Se Dice Joven. Hoy nos acompaña mi compañero Osvaldo Blanco, quien es coordinador de Se Dice Joven Aragua, y Neomar Hernández, que vamos a tener el grandísimo placer de escucharlo y aprender bastante de él. Recuerden, por aquí abajo tenemos el botón de preguntas y respuestas o Q&As que pueden estar durante la sesión ahí escribiendo, enviando sus preguntas y vamos a tener una ronda para responderlas sin ningún problema. Así que, bueno, los dejo con Osvaldo. Muchísimas gracias a todos y espero que les guste esta nueva sesión. Bueno, Paulina, agradecido totalmente, igualmente agradecido con todos los participantes que nos están escuchando hoy, con todos nuestros escuchas, y un fuerte abrazo a todo el equipo de CEDISA, a Neomar y a todos los presentes de acá en Maracay. Hoy contamos con una persona formidable, con un gran profesor, con un gran profesional, quien es, bueno, Neormar Hernández, comunicador social, locutor, ancla en Radio Caracas Radio, y magíster en ciencias políticas, lo cual, bueno, hoy nos va a hablar sobre estas dos ideas encontradas que son de gran debate, de gran táctica, y un tema bastante controversial, como lo es el liberalismo y el marxismo. Dos antítesis, una de la otra, nosotros desde un lado promoviendo la libertad y probablemente desde la otra contienda, pues promoviendo el Estado, básicamente. Así que bueno, los dejo a todos con Neomar y pues bueno, agradecido, profesor, el panel es todo suyo. Gracias, muchachos, gracias, Osvaldo, gracias a la gente que está interesada por estos temas. Voy a comenzar diciéndole, como le decía a Liz María al principio, que no soy profesor. Profesionalmente nunca he practicado la docencia, ni en universidades, ni en liceos, ni en primaria, ¿no? Pero cuando me invitan a este tipo de foros, a este tipo de encuentros, así sea de manera virtual, me permite un poco ensayar la idea de ser profesor y les confieso que me gusta, ¿no? Y sobre todo cuando son temas como este, que creo que es un tema, si es que se trata de hablar de ideologías, ¿no? Que al día de hoy mucha gente pregunta si son pertinentes o no, si responden o no responden a los problemas de nuestro tiempo. Este es el debate de las ideologías, quizá más interesante porque de él se desprenden subdebates entre otras ideologías, entre varias aristas que tiene el mismo tema, y es fundamentalmente este tema de liberalismo versus marxismo. Permítanme hacerles una primera previsión, y es que este tema por primera vez creo que lo hicimos el año pasado con los muchachos también de Se Dice Joven, y lo abarcaba yo desde el punto de vista de las narrativas. Me parece importante cuando uno habla de las ideologías, hablar de la narrativa. La narrativa es básicamente el cuento que nos vende una ideología, ¿eh? Una ideología entendida como una forma de ver el mundo, de ver las relaciones sociales, de ver las relaciones de la economía, de ver las relaciones fundamentalmente entre la sociedad y el Estado, cómo deben ser fuertes, débiles, en qué calidad y en qué naturaleza se deben dar. Eso es una ideología, una visión además de la historia, de lo que ha pasado hasta el momento en que esa ideología surge, y también, del mismo modo, una especie de interpretación de esa historia y de reacción frente a la historia. Esas son las ideologías para mí.
Y la narrativa, repito, es el cuento que le venden al común, a las personas como ustedes y como yo, que se supone están interesadas en entender ese mundo que les rodea. Entonces, estos dos grandes paraguas, que son el marxismo y que son el liberalismo, son básicamente dos formas de ver quizá una misma realidad. Y me gustaría comenzar por allí. El marxismo y el liberalismo, aunque el liberalismo quizá es un poco más complejo de explicar en el término de que tiene varias acepciones el propio término, y me gustaría comenzar primero por marxismo, no complicarme mucho con liberalismo y por marxismo, pero entendido como liberalismo en sentido amplio, el sentido del liberalismo clásico, que es el que mayormente nosotros utilizamos y entiendo, además el que defiende se dice, son corrientes que surgen más o menos contemporáneamente. Y surgen contemporáneamente no porque esto sea casualidad, surgen como visiones de mundo, como visiones de la historia, y como visiones de la economía fundamentalmente, porque están cargadas de mucho economicismo ambas, frente a lo que son los desarrollos de la humanidad fundamentalmente en el siglo XVIII. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué pasaba en el siglo XVIII? Que se comienzan a caer una cantidad de verdades establecidas hasta ese momento. En el siglo XVIII, las monarquías absolutas en Europa comienzan a atenuarse. El poder que devenía del derecho divino de los reyes, de los monarcas, comienza a atenuarse, las monarquías comienzan a desaparecer o a moderarse. Y entonces empezarán progresivamente en un proceso de atenuación que nos lleva, por ejemplo, al día de hoy a ver lo que es la monarquía británica o la monarquía española. Unas monarquías absolutamente atenuadas donde la jefatura de gobierno recae no precisamente en el monarca. Bueno, en algún momento eso no era así, ni en España ni en el Reino Unido, sino que en buena parte de Europa lo que teníamos en el centro de la política y la religión entre cruzados era la figura del monarca, con una iglesia muy fuerte también y con la prácticamente verdad revelada de que lo que existía era el derecho divino de unas familias que por linaje tenían que gobernar a esos territorios donde ellos estaban establecidos. Eso comienza a derrumbarse en el siglo XVIII y lo comienza a hacer tampoco de manera casual, lo empieza a hacer fundamentalmente por un proceso económico, que es un proceso que ya ha comenzado a avanzarse desde el Renacimiento y con el abandono de la era feudal, ¿no? Cuando los primeros desarrollos tecnológicos de lo que podríamos decir nosotros en la era moderna, desde ese siglo XVIII hasta ahorita, comienzan a darse la maquinaria, la invención de la maquinaria a vapor, el tema de la industrialización, y lo vimos más vívidamente, por ejemplo, en lo que hoy día es el Reino Unido, la Gran Bretaña, en Inglaterra. Todo el desarrollo de una cantidad de sofisticaciones tecnológicas llevan a que la industrialización comience a echar abajo los cimientos de eso que hasta ese momento estaba establecido. Y políticamente habrá también cambios. Frente a esos cambios, reaccionan estas dos corrientes que nosotros traemos hoy a la mesa. Y me gustaría comenzar, como les decía, por el marxismo. ¿Cómo reacciona el marxismo? El marxismo yo diría que es una ideología que nace del victimismo, porque el marxismo dice, hay unos desarrollos tecnológicos que se están dando, hay una creciente industrialización que se están dando en los países de Europa, fundamentalmente, eso es lo que veía Karl Marx en su momento, y esto va a llevar a que una sociedad que está compartimentada fundamentalmente en dos grupos, oprimidos y opresores, donde los oprimidos son los más y los opresores son los menos, una pequeña élite que oprime al conjunto de la sociedad, eso va a llevar a que haya una lucha entre clases. Allí va a haber una lucha que se va a dar ineludiblemente. Es una ideología determinista. Va a pasar, porque los problemas derivados de la industrialización, del trabajo, digamos, tan prolongado que tienen que cumplir en su jornada diaria, esta suerte de oprimidos que él luego bautiza como proletariado y que están en condiciones absolutamente infrahumanas, según él, van a tener que rebelarse algún día porque esto no puede seguir. Y ese es el relato de la lucha de clases como motor de la historia. La historia avanza y va a avanzar ineludiblemente hasta un momento en el que el conflicto de clases sea de tal manera que se van a conjugar unas condiciones que él dice son objetivas y otras que son subjetivas. Las objetivas precipitadas justamente por ese desarrollo económico que tiene números y que tiene coeficientes y que tiene todas esas cosas. Y las subjetivas precisamente indicadas en la conciencia de ese supuesto proletariado que, guiado bajo una vanguardia esclarecida, va a tener que tomar la decisión de rebelarse porque va a ser insostenible aquello. Va a llegar a ese punto de quiebre. O sea, la sociedad es básicamente esto que les digo, es un mundo donde hay mucha gente sufriendo y poca gente haciendo que esa mucha gente sufra bastante. En ese sentido,
la teoría que adelanta Marx tiene que ver mucho con el cálculo económico, tiene que ver con estimaciones que él hace a partir de temas derivados del trabajo, de la propiedad, de quienes concentran la propiedad, de quienes concentran las ganancias de ese trabajo y de esa propiedad, y de cómo eso justamente va a precipitar todo este proceso. Pero repito, es un proceso del que no se puede salvar el mundo, es ineludible. Marx lo que está haciendo es un pronóstico, como si fuese Nostradamus. Eso va a pasar porque va a pasar. Y él decía que eso iba a pasar a la vuelta de la esquina, repito, cuando se conjugaran estas dos condiciones. ¿Y cómo iba a pasar ese proceso? Que es lo bien interesante acá. Bueno, él lo vio hasta en etapas. El tipo tuvo tanta finura, digamos, al momento de describir lo que él pensaba iba a ocurrir en este mundo, que él dijo, es que va a ocurrir en estas 3 etapas muy claras. Va a haber una toma revolucionaria del poder que va a estar comandada por una vanguardia que detrás tiene al proletariado. Luego de que esa toma revolucionaria, que por supuesto va a tener sangre, muertos, va a tener violencia, porque la violencia además es un componente esencial del desarrollo histórico. Para Marx no hay desarrollo histórico sin violencia, porque la violencia es lo que explica además cómo la opresión se ha afianzado durante todo ese desarrollo industrial que ha puesto a la burguesía a ser la propietaria de las sociedades, mientras que el conjunto de las sociedades son de alguna manera subyugadas por esa burguesía, va a llevar luego a que ocurra una etapa en la que ese proletariado se va a ver representado en esa élite y va a mandar directamente. Esa es la etapa que se va a bautizar como la dictadura del proletariado. Luego de que ocurra la toma revolucionaria, porque tiene que ganar. Primero tiene que ganar la toma del poder a través de las armas, este grupo de la vanguardia con el proletariado como conjunto. Habrá ese proceso entonces que será transitorio, el de la dictadura del proletariado. Ese es un proceso que, más adelante les voy a decir, lo van a ver ustedes supuestamente expresado, es lo que decía o lo que trató de adelantar en algún momento la praxis soviética con los soviets, justamente, esos consejos de gobierno que supuestamente iban a gobernar de manera directa todo el régimen que operaba en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso va a ser transitorio porque luego va a venir la famosa sociedad comunista, que es el idilio. Esto es el Edén revelado, el paraíso puesto en la tierra. ¿Cuál es la sociedad comunista? Mire, si usted quiere saber cuál era el sueño de Marx, no tiene que consultar tanto a Marx. Hay una manera más breve de saberlo, dado que Marx es muy farragoso, es muy largo, es muy economicista. Con que usted consulte lo que su compañero de trabajo de toda la vida, que es Federico Engels, transcribió en ese libro que es La familia, el trabajo y el Estado, creo que se llama el libro, ahora no, quizás estoy alterando el orden de los factores, pero no se altera el producto. Allí Engels va a decir que la sociedad ideal, que es la sociedad comunista, a la que se llega al final de la aplicación de toda esta película, es una sociedad que más o menos se parece a las sociedades premodernas, a las sociedades incluso cavernarias, es decir, aquellas donde ni siquiera existía propiedad, donde el hombre no tenía conciencia de lo suyo y de lo ajeno, donde el hombre no tenía conciencia del gobierno, el gobierno eran todos al mismo tiempo, de manera que no era nadie. Eran estas sociedades que uno vería más o menos en una sociedad, ni siquiera como los Picapiedras, porque en los Picapiedras había un alcalde, había unos jefes, había compañías, en una cosa como lo que uno ve en la época de los dinosaurios. O sea, donde lo que Engels dice es, miren, incluso antes todo era común a todos. En algún momento todos los alimentos eran comunes a todos los sembradíos eran comunes a todos. Todas las mujeres, llega a decir Engels, son comunes a todos, de manera que no existe esa figura burguesa del matrimonio. ¿Para qué? Que todas las mujeres se compartan entre todos los hombres y viceversa. No hay propiedad de nada. O sea, el hombre no tiene que hacerse a ningún bien material y ni siquiera a ningún bien sentimental, porque la pareja sería más bien en este caso una cosa sentimental. Bueno, él dice, no, nada de eso. Todo es común a todos. Vivíamos perfectamente bien siendo unos salvajes. Aquí incluso podríamos empatar con aquella frase del buen salvaje, que la utilizó Rangel para titular aquel libro. Sería el Edén, repito, revelado en la tierra. ¿Cuál es el pequeño problema de esto? Cuando nosotros nos toca aterrizar toda esta teoría ocurrida o de alguna manera dada a luz hace más de 150, 180 años en Europa, que cuando esto ha tratado de llevarse a la práctica, con suerte, quien se ha propuesto tamaña empresa de modificar la sociedad de esta manera, solamente ha llegado con suerte a la segunda etapa. La segunda etapa y no la han culminado, porque efectivamente la gente nunca ha terminado gobernando nada cuando se produce algún gobierno de corte marxista o que ha dicho yo soy marxista tal, marxista leninista, marxista lo que sea.
Yo no he visto en 180 años de revisión histórica que ningún gobierno que haya dicho que va a adelantar el proceso marxista tal cual fue interpretado, lo haya logrado conseguir. Son 3 fases, repito, para mí, algunos dicen que son algunas más. Estas son las 3 esenciales. Nunca se ha llegado a la sociedad comunista. Esto es importante. Jamás. ¿Cuál es el ejemplo más cercano que tenemos nosotros? El ejemplo más cercano es, por supuesto, la URSS. En la URSS, 1917, se produce la revolución bolchevique, Lenin y los suyos terminan haciéndose del poder, desalojan al zarismo en lo que hoy es la Federación Rusa y en aquel momento era, bueno, comprendía aquel territorio de Europa del Este. Se produce toda esta violencia que genera, bueno, innumerables muertos, millones de muertos, se produce todo el proceso de hambreado a una sociedad entera, se produce la avanzada hacia lo que se supone es la dictadura del proletariado, los soviets, que en realidad no termina poniendo al comando de los asuntos a la gente, ¿no? La gente es utilizada por el partido, que se convierte en el nuevo dios de la sociedad, como carne de cañón, básicamente para lo que la maquinaria de la nomenclatura termine determinando que es correcto. Eso es la gente en ese momento, carne de cañón. Y más nada, de allí no avanza. Rusia en 70 años nunca llegó a construir el comunismo. Hay otros ensayos, Corea del Norte, en una dinastía que ya va por la 3ª generación, una dinastía que podemos redondear en casi 50 años. Esa dinastía tampoco ha logrado conseguir eso. Podemos ir más cerca. La Cuba de Fidel Castro y luego de Raúl Castro y de Díaz-Canel tampoco ha construido una sociedad comunista. Podríamos ir a miles de ejemplos, podríamos ir a Vietnam, podríamos ir a los países de Europa del Este, que luego que cae la URSS todavía perviven, podríamos ir, no sé, a cualquier país que fuese satélite de la URSS y que trató el socialismo de aplicar, o mejor dicho, de aplicar el marxismo a pie juntillas, y veríamos que en todo el signo común es que no hay nunca una llegada a la última fase del proceso, no hay en ningún momento. ¿Cuál es el retrato que más bien tenemos? Bueno, que la dictadura de Joseph Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue capaz de matar más gente que Adolfo Hitler en Alemania. Que la dictadura de las 3 generaciones de los coreanos del norte, de Kim Jong-un y compañía, es una dictadura absolutamente despiadada al punto que uno ve el día de hoy lo que ocurre allí y uno dice, oye, pero es posible que esto pase en el siglo XXI. Sí, siempre y cuando uno tenga esta interpretación de la historia. Uno tenga esta idea de que la historia es así, de que no hay otra manera y de que ellos están encaminados a eso, de que tienen que construir esta sociedad, que es imposible de construir, permítanme decirles, porque ya la práctica lo demuestra. Pero es que desde el punto de vista racional es imposible. Nadie en el mundo en el que estamos, con los desarrollos tecnológicos que tenemos, con, digamos, yo no diría el aburguesamiento de la sociedad, sino la llevada a la sociedad al punto en el que estamos, que es un punto moderno, por más que sea, hasta los países más atrasados están en otra cosa de lo que era la sociedad en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y en ese sentido es muy difícil que usted logre que una persona se despoje de los bienes materiales, que una persona se despoje de algo natural que es el egoísmo, y ya vamos a trabajar eso cuando hablemos de liberalismo, porque eso es intrínseco al hombre, por lo menos yo lo creo así. Cada quien vela por su interés y luego, por supuesto, vela por el de los otros. Hay gente que puede equiparar la misma cosa al mismo tiempo, pero siempre el ser humano, por naturaleza, por supervivencia, va a velar por su interés. De manera que es muy difícil que el ser humano llegue a un punto en el que diga, me desprendo de esto y, bueno, prácticamente me desprendo de mi vida, no me importa, vivo para los demás. Eso es imposible. Entonces, cuando el Estado crece a tal punto que es un Estado totalitario, como el que tuvimos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como el que todavía pervive en Corea del Norte, y como otros ejemplos pequeños que también hubo en Europa del Este y el ejemplo cubano, ese Estado te está obligando a hacer algo que es contra natura. Nunca va a pasar. Está en contra de los más elementales elementos de, valga la redundancia, del sentido común. Eso es lo que tenemos allí. Hay un tema dentro del marxismo, que quizá no es el tema que me han llamado ustedes a comentar el día de hoy, pero que habría que referirlo por lo menos para que se tenga noción de él, ¿no? Y es que el marxismo va a tener tanto estas fallas de implementación que en el mismo 1919 se va a partir básicamente en 2. Va a quedar en 1919 inaugurada la llamada Comintern, que es el marxismo duro,
que es el que termina afiliándose a la vertiente stalinista, luego es el que termina dominando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se van a desprender de allí los famosos socialistas reformistas, que nosotros los conocemos como progresistas, como socialdemócratas, como gente que cree también que es posible, o creía, porque aquí yo creo que hay un cambio importante, que es posible llegar a una sociedad de igualdad absoluta de todo esto que ya les he contado, pero no por los medios violentos, sino por el medio reformista, es decir, de meterse en las elecciones, de ganar esas elecciones, de ir a conquistar fundamentalmente en Europa, donde lo que había era regímenes parlamentarios, conquistar los parlamentos, tener suficientes diputados o bancadas en esos parlamentos, y a través de leyes que se impulsaran ir haciendo reformas, de allí la palabra, dentro de los sistemas donde se vivían, reformas que tendiesen a beneficiar a los trabajadores, al proletariado, que en algún momento señaló Marx, a la gente que estaba en condiciones desfavorables, ¿no? Eso es lo que va a dar origen, aunque ya el origen ya estaba asentado por los partidos socialdemócratas del siglo XX, del siglo XIX, eso es lo que va a dar origen a la socialdemocracia, digamos que se pone de moda en Europa, avanzado también el siglo XX, y en América Latina también tiene expresiones. Ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, en Venezuela, donde quizás tuvimos nosotros 40 años, básicamente de un régimen socialdemócrata. Eso fue lo que tuvo Venezuela en ese momento, aunque hubiese dos partidos gobernando. Eso lo van a ver ustedes todavía en España, lo van a ver en Italia, lo van a ver en Alemania, lo van a ver en esta gente que trata de apartarse de los horrores del estalinismo, fundamentalmente, que era como que el gran sol en torno a lo que giraba toda la izquierda en ese momento histórico. De hecho, en nuestro ámbito local, por ejemplo, para ver este debate y cómo se da ese divorcio, supuestamente, ¿no? Yo creo que no es un personaje de mi absoluta consideración, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Quien abre este debate en términos locales es Teodoro Pekov con el famoso libro que denuncia la invasión a Checoslovaquia, cuando Stalin decide invadir Checoslovaquia. Y eso separa las aguas de alguna manera, ¿no? Dentro de, yo no sé ahora si fue Stalin o fue Khrushchev, no recuerdo bien por la época histórica, pero en fin, cuando el Partido Comunista decide invadir Checoslovaquia, atentando contra un régimen que era satélite de ellos, o sea, pero querían poner a otro títere allí. Entonces, eso abre un debate por todos los horrores que eso generó en términos locales y en términos regionales. Eso es estas dos vertientes. Actualmente, ¿dónde está expresado ese marxismo? Bueno, todavía existe, aunque esto sea un disparate, todavía existe. Ya les he dicho, Corea del Norte sigue estando manejada por una gente que dice ser marxista. En Cuba todavía se habla de marxismo, aunque quizá algunas praxis ya se alejen de eso. Y fundamentalmente los regímenes que ahora se agrupan o que se han enmascarado bajo el Foro de Sao Paulo y que ahora tienen otros grupos, Foro de Puebla, todo lo demás, aunque han dicho que hay que desprenderse de la vía revolucionaria, que era el paso 1 del manual marxista para tomar el poder, y ahora se dice, no, es que es posible que ganemos elecciones y luego que estemos en el poder, pervirtamos toda la situación del Estado a nuestro favor y hagamos todo esto que nosotros creemos desde el poder, sin tener que acudir a la violencia para tomarlo. Se han maquillado bajo estos foros, Foro de Sao Paulo, repito, Foro de Puebla. Es muy claro para mí, por ejemplo, en el Foro de Sao Paulo, ninguno de los regímenes que han salido de alguna manera apadrinados por el Foro de Sao Paulo ha tomado el poder de manera violenta. El Foro de Sao Paulo, montado a finales de la década de los 80 por Fidel Castro y Ignacio Lula da Silva, todos estos, de alguna manera, intérpretes de la historia, de acuerdo todavía al manual marxista, aunque ellos digan que no, algunos digan que no, como Chávez, que también dijo que no, pero después decía que sí, en eso se la vivía, tomaron esta decisión de desprenderse del paso 1 del manual marxista, ¿no? Entonces, eso como un elemento importante. Para mí, ¿cuál es el gran balance? Para cerrar un poco, uno encadenarme con el tema del marxismo, ¿no? El gran balance es para mí ineludible. Y el gran balance es que 150 años, por lo menos, si lo ponemos en números redondos, son un poco más, de aplicación de la ideología marxista en todo el mundo, no han llegado, en primer lugar, no han llegado nunca a completar, digamos, todas las etapas. La etapa final, repito, es una etapa donde prácticamente Adán y Eva salen de la tierra y están viviendo en perfecta y absoluta armonía, sin ningunos celos, sin ninguna propiedad, sin nada. O sea, están viviendo perfectamente felices. Eso no ha pasado en 150 años. Y lo segundo, que para mí es más lastimoso, es que no hayan llegado al final, es que en el camino se han llevado a millones y millones de vidas. O sea, todos los regímenes que han dicho, que predican el marxismo de alguna manera en cualquiera de sus variantes,
en la aplicación de un modelo que siempre se trata de decir que esta vez iba a funcionar. O sea, ustedes lo pueden rastrear desde que el primer gran experimento, que fue la URSS, o bueno, no podemos ir más atrás, en el siglo XIX, un pequeño experimento porque duró apenas semanas, la Comuna de París, por allá en 1870, creo, por allí, que trató de ser un experimento donde no había propiedad, no había gobierno y tal, bueno, porque ellos iban a erigir su propio autogobierno, eso se cayó. Nunca, nunca, nunca ha estado desprovista de violencia cualquiera de estas experimentaciones. Entonces, para mí es muy claro, es una historia de fracaso. 150 años redondos, un poco más, pero podemos hablar de 150, que ya son bastantes, de fracasos. Lamentablemente es una mala reacción, a mi modo de ver, a un hecho que, por cierto, el liberalismo también reacciona. Y del que hecho no reacciona es protagonista, que es ese desarrollo que se encumbra en el siglo XVIII a través de la revolución industrial y de todos estos adelantos, digamos, de la temprana modernidad que estamos viviendo nosotros todavía. Algunos dicen que ya estamos en la posmodernidad. Pero en ese sentido, es una mala interpretación de un momento que se quiso convertir además en una interpretación como la única válida de lo que podía pasar, de que no había más, de que de ahí no se podía salir, de que eso iba a pasar porque sí. Es una profecía autocumplida que nunca se cumplió. Entonces, bueno, eso por el lado del marxismo. Me gustaría hablarles del liberalismo comenzando por esto, que mientras el marxismo es esa historia de, digamos, de victimismo, donde opresores y oprimidos tienen una relación absolutamente disfuncional, el liberalismo es más bien una historia de emprendimiento, de empoderamiento en el buen sentido del término, y de valoración del individuo frente a lo que ocurre en el mundo. O sea, el individuo es capaz de todo frente a lo que se le plantee por delante. Esto en la concepción liberal que estamos hablando acá, ¿no? Y ¿por qué yo decía que el liberalismo y el marxismo son reacciones al mismo momento histórico? Porque básicamente los protagonistas de la interpretación del momento histórico que se ocurre o que se acontece en Europa en el siglo XVIII, que es este surgimiento de una nueva clase, ¿sí? Pero que es una nueva clase por derecho propio, por derecho al trabajo, por derecho del conocimiento, por derecho a la ilustración, que es la burguesía, que son los que trabajan porque tienen invectiva, que son los que dicen, no me calo a un gobierno que yo nunca haya elegido y que yo no sepa de dónde salió, no me vale el argumento de que lo nombró Dios. Esos hombres que se hacen a sí mismos son los protagonistas de ese momento y son los que dicen, aquí hay algo que está ocurriendo y que tenemos que observar desde el punto de vista principalmente de la economía, aunque a mí me gustaría conversar con ustedes del liberalismo más allá de la economía, porque cuando la gente habla de liberalismo, generalmente se queda en el anclaje economicista. Pero la reacción es fundamentalmente económica y podríamos rastrear sus primeros pininos en los fisiócratas. Son como que el preludio del gran liberalismo clásico, ¿no? Del siglo XVIII. Los fisiócratas como François Gournay, que dicen, mira, me parece que en la economía, con todo lo que está ocurriendo, se están produciendo unas leyes que no se están observando. Y esas leyes, o lo que luego Adam Smith va a catalogar como las leyes de la economía, o lo que va a definir como las leyes de economía, son más que otra cosa la reacción frente al manejo de la economía que hasta ese momento se estaba produciendo, que era básicamente la economía mercantilista, ¿no? Protagonizada por estas monarquías absolutas. ¿Qué era esa economía mercantilista? Acumular y acumular, y sobre todo metales preciosos, oro, plata, perlas, diamantes, porque con eso los estados eran ricos. Este caballero dice, mira, me parece, y bueno, y proteger las fronteras, absolutamente economías cerradas, protegidas, donde todo tenía que moverse en función de lo que dijese el rey, donde no había básicamente autores independientes, autónomos dentro de la economía, todo estaba supeditado al rey. Cuando se viene abajo esto, este hombre dice, además, para que se venga abajo, es que me parece que mientras más libre sea la economía, más probabilidades haya de que el capital, si es que el término cabe, porque en ese momento quizá no estaba aplicándose el término, de que el dinero circule y de que esto sea realmente una economía funcional. Me parece que el mercantilismo no es la manera de manejar la economía. Y allí se va a producir básicamente esta frase que tenemos nosotros ahora como una frase que nunca pasa de moda, la de dejar hacer y dejar pasar. Dejar hacer porque los estados, en este caso el estado absoluto, absolutamente también decaído para ese momento, no tenía que entrepitear en la economía.
y dejar pasar fundamentalmente por lo de las fronteras, porque había que tener fronteras abiertas, había que comunicarse con el mundo y había que poner en circulación los bienes y servicios, había que poner en circulación el dinero. No hacían nada los países acumulando y acumulando y protegiendo puertas adentro de sus territorios esa riqueza, porque se estancaban los países, no había nada allí. Eso es lo que van a decir los fisiócratas. Luego va a venir una interpretación mucho más elaborada, que incluso va a traducir esto en leyes, que es la visión justamente de Adam Smith con su famoso trabajo, ¿no? Que luego va a decir, mira, hay tres cosas que se pueden apreciar. Primero, que detecto que en la sociedad que están haciendo, la sociedad donde hay burguesía emergente, que están estos desarrollos de esta gente que está entendiendo que puede saciar necesidades ajenas, hay un egoísmo presente. Cada quien está velando por sí mismo. Me da la impresión de que ese egoísmo además no es tan insano, porque el egoísmo de cada una de esas personas puede llevar a que esas personas potencien ideas y creen esas ideas como negocios. Y la creación de cada vez más negocios va a llevar a que haya muchísimas ofertas de bienes y servicios. ¿Y qué va a pasar? Que una cuestión que era absolutamente egoísta e individual al principio se va a transformar en un gran beneficio común, porque el conjunto de la sociedad va a tener cada vez mayor cantidad de bienes y servicios a disposición para escoger entre cuáles son mejores y cuáles son peores. Seguramente va a escoger los que son mejores. Pero además se va a dar cuenta Adam Smith en La riqueza de las naciones que los mercados o el sitio, el espacio de encuentro, fundamentalmente estos bienes y servicios y del capital que lo va a comprar o que va a buscar perseguir esos bienes y servicios, se encuentra en ese mercado, un espacio llamado mercado. Y que ese mercado no es que yo llego y digo, mira, esta cosa vale tanto y la otra vale lo otro porque a mí se me antojó, porque a mí vinieron los reyes y me dijeron, o mejor dicho, vino Dios y me dijo que esto era el valor de esto. No, es que en función de lo que la gente demande de ese bien va a tener un precio. Y allí van a ser la famosa oferta y demanda. Allí vamos a tener nosotros a gente que en función de lo que la gente pida va a producir determinado bien y servicio. Y eso va a ser beneficioso también porque los precios van a ir a la alza cuando tengan que ir a la alza por esa ley y van a ir a la baja cuando tengan que ir a la baja por esa ley. Mientras más demandados sean, se van a ir al alza. Mientras menos demandados sean, se van a ir a la baja. Y el tercer elemento, que es el elemento además que busca resolver el tema laboral, el tema de los trabajadores, que el marxismo lo abordó desde la perspectiva radical de cambio, de la perspectiva de la revolución, va a decir Adam Smith, no, pero es que el problema de los trabajadores, que es el salario, en Marx el famoso cuento de la plusvalía y de cuánto le era robado a cada trabajador de lo que manualmente producía, Adam Smith va a decir, pero es que justamente la oferta y la demanda de los bienes y de los servicios va a hacer subir o bajar los salarios dependiendo en el nicho de trabajo que tú te encuentres. Si tú eres un artesano y las artesanías que tú produces están en boga porque a la gente le gustan, porque son muy buenas, porque sus materiales son de mucha calidad, tú vas a tener un buen salario. Si tu producto es absolutamente deficitario, si a la mínima usada se rompe, bueno, probablemente a ti te van a terminar despidiendo o tu salario va a ser recortado a la mitad. Entonces el tema de la distribución de la riqueza, que es el gran tema de la izquierda, se va a ajustar en función también de la oferta y la demanda en el mercado de estos bienes y servicios. Son tres cosas básicas, por supuesto, de un libro enjundioso, de un libro interminable y de muchos libros, en realidad no de uno, que hacen de la visión liberal clásica lo que es hoy día, ¿no? Esa es la visión economicista, o se puede abordar desde allí. Pero a mí me gustaría compartir con ustedes por lo menos dos visiones más que no tienen que ver con la economía. A mí me llaman mucho la atención. Generalmente la gente no las refiere cuando habla de liberalismo. Cuando te dicen liberal, no, porque tú crees en la propiedad privada, crees en la ley de oferta y demanda, crees en el Estado mínimo que no intervenga en la economía, pero hay mucho más. Por ejemplo, si hablamos de lo político, el liberalismo es formidable por cómo interpreta el momento histórico. El liberalismo es padre del siglo XVIII en el sentido que ya yo les comentaba, la caída de las monarquías absolutas. Y esto es esencial porque tú tienes gente que dominó la escena política básicamente en la Edad Media, estoy hablando no sé si del siglo V, el siglo VI, hasta el siglo XV, por allí, cuando empieza el Renacimiento y todavía más adelante, porque esto cae definitivamente hacia el siglo XVIII o comienza a caer definitivamente. Pero estamos hablando de un espacio de tiempo interminable donde nadie podía pensar que iba a salir de la condición que tenía en su vida. Es decir, me explico, si usted nacía pobre
y usted no tenía apellidos, usted no tenía nobleza, usted no tenía linaje, por mucho que usted trabajara en una sociedad clausurada como eran las sociedades feudales, usted era nadie. Usted puede ser la persona más inteligente. Si se convertía en un autodidacta y se leía 1000 libros en un año y era un amplio conocedor de la economía, sabía mucho de filosofía, sabía de literatura, no importaba, porque los que iban a tener siempre el poder y la riqueza eran pocos, eran los que estaban afines a los linajes de sangre de la nobleza y fundamentalmente el clero también. Y esta aristocracia nucleada en torno a la nobleza. No importaba el trabajo, no importaban los individuos no importaban. Importaba el derecho divino de los reyes, importaba el linaje de sangre, importaba esa posición con los apellidos. El liberalismo va a decir en el siglo XVIII, y esto no se menciona mucho tampoco, por ejemplo en el episodio francés, con un personaje que me encanta, les recomiendo que lo lean, el abate Sieyès, tiene un trabajo que es el tercer estado, que es una visión liberal que no se comenta, repito, porque mucha gente piensa que la Revolución Francesa es solo deriva socialista luego, no, aquí hay un pensador liberal francés, que es Joseph Emmanuel Sieyès, un monje, un abate, que cuando se produce la asamblea, donde todavía está la monarquía instalada en Francia, de los estados generales, así se le llamaba a la reunión entre el clero, la nobleza y algunos aristócratas. Eran 3 sectores que decidían la vida de la nación, sin que nadie más pudiese votar, sin que nadie tuviese voz, nada. Eran ellos 3. Este señor, que era un tipo muy estudiado, dice, pero ¿y quiénes son ustedes para decidir el futuro de la nación? Aquí existimos tantos millones de franceses que no estamos representados allí. Y esos millones de franceses que estaban allí eran franceses fundamentalmente que ya decían, ¿por qué tenemos que dejarnos gobernar si además hemos creado tanto desarrollo económico? Ya era la burguesía emergente en aquel momento. Y eso va a nacer o va a derivar, a decantar en lo que luego es la Revolución Francesa, que repito, el pensamiento de Sieyès no es el que caracteriza la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene luego unas derivas medio socialistoides, ¿no? O medio, podríamos decir, sí, medio izquierdosas al día de hoy, pero no es el término correcto, no me gusta hablar de derechas e izquierdas. Pero este pensamiento es seminal dentro del liberalismo. Y del lado británico, bueno, John Locke va a decir lo mismo, es que el gobierno se tiene que dar por delegación, es el pueblo soberano el que delega. En un gobierno que se elige para un fin, para un objetivo y con un tiempo medido, que gobierne. Nadie aquí está para gobernar por toda la vida, ni para heredarle el gobierno a nadie, ni para que además haga con el poder lo que le dé la gana. De ahí que Locke incluso deja abierta la posibilidad, ensayo del gobierno civil, de que cuando el gobernante no sirve para nada, el pueblo puede tomar la decisión de revocarle el mandato. Bueno, y cada quien lo interpreta como quiere. Esa es la visión del liberalismo político. Es un liberalismo absolutamente desconfiado del poder. Cuando me dicen, bueno, ¿y por qué los liberales tienen tanta tirria con el Estado? ¿Por qué no creen en el Estado? ¿Por qué no creen en el poder? ¿Por qué son tan esquivos al poder? Bueno, y es que tú crees que estamos hablando de 8 siglos de dominación, más o menos, de la Edad Media hasta el pasado el Renacimiento, de monarquías absolutas, de despotismo absoluto, donde, bueno, venía un rey y te decía que tú te casabas con una muchacha y el rey tenía el derecho a pernada, o sea, que podía acostarse la primera noche, tu noche de bodas, con tu novia porque tú eras posesión del rey, como siervo. Y tenías que hacerlo, no puedes hacer más nada. Si fueses la persona más estudiada, que no era el caso, porque la gente no estudiaba tanto en aquella época, pero no podías hacer nada. Llega el liberalismo y dice, no, hasta aquí, es que no nos calamos más al poder mandado por los dioses, que salga del centro de la tierra. No, el poder es un poder delegado por el soberano, por la gente, elegido por la gente. Es un poder que además tiene unas implicaciones muy finitas, o sea, tiene unos objetivos muy claros. No es que el poder está allí para hacer todo y ser total. La contención del poder es un objetivo fundamental del liberalismo político. Y lo pueden, hay muchos autores, aquí hay gente que saca autores que sí. Vayan y revisen a Locke, simplemente. Es extraordinario para entender eso. Locke incluso trasciende el tema político, va al filosófico e incluso el económico. La defensa del trabajo y de la propiedad basado en el trabajo de Locke es formidable. Cuando dice, nadie puede esperar que lo que alguien ha trabajado sea regalado, porque cuando uno pone algo en el trabajo, ya uno ha puesto parte de sí en el trabajo y usted no puede esperar que esa cosa no se cobre, que eso no sea buscado como ganancia, o sea, que la gente se desprenda de eso y lo ponga al servicio del colectivo así por así. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Pero hay un tercer aspecto, para no alargarme mucho más, porque me puse a dar vueltas, que yo diría que es el aspecto filosófico. Y es que justamente en el siglo XVIII y en adelante,
El liberalismo descubre que existe algo que se llama individuo, que antes no existía. Antes era la masa, antes era el colectivo, era el ciervo de la gleba por allá, que era parte de un todo, que era, pero como parte de un todo, parte despreciable, o sea, como era uno más. No, el liberalismo político dice, o filosófico en este caso dice, hay un individuo que importa, que siente y que padece, existe. Y además les voy a contar algo, ese individuo es el centro de todo, porque ese individuo es capaz de transformarlo todo, con el trabajo, con el pensamiento, con las ideas, con la puesta en práctica todo el día de esas ideas. O sea, cada uno es distinto del otro, pero cada uno a través de su trabajo y de sus ideas puede aportar para el conjunto. Ese es el liberalismo que a mí me llama muchísimo la atención también, el descubrimiento del individuo desde el punto de vista filosófico. Eso es una factura eminentemente liberal. ¿Qué podemos decir además en medio de estas tres vertientes? Repito, liberalismo económico, con el descubrimiento de las leyes de mercado, el político, donde hay una revelación frente al poder y hay una sospecha permanente frente al poder, división de poderes, duda de los límites que tiene que tener el Estado por todo lo que les he contado con las monarquías absolutas, y filosofía porque se redescubre el hombre. De hecho, yo diría que se descubre por primera vez que el hombre como uno y como individuo existe y es importante. Podemos decir también que además, o sea, el liberalismo partió la historia en el siglo XVIII porque no va a volver a ser nunca ni Europa ni el mundo lo que era hasta ese momento. Fundamentalmente se acabaron los privilegios de castas. Yo oigo muchísimo a la gente que dice, no, que los liberales defienden, todavía hay gente que dice esas burradas, ¿no? Los liberales defienden los privilegios de la gente que son solamente incluidas dentro de las élites y esto y lo otro. No, la élite era lo que gobernaba antes de que el liberalismo como pensamiento, el liberalismo clásico apareciese en aquella Europa. La élite, repito, devenida del mandato de los dioses, la élite devenida de los linajes. El liberalismo fue el mayor episodio de liberación, valga la redundancia, de los individuos y la mayor posibilidad de ascensión social y económica que han tenido los individuos en el último tramo de la historia. Podríamos hablar de los últimos 10 siglos. Los últimos 10 siglos. Después de allí, difícilmente se ha igualado la empresa que significó poner en las manos de la gente el destino propio y además el destino colectivo a través de los gobiernos responsables, de los gobiernos acotados. O sea, yo no entiendo cuando se critica desde ese punto de vista que dicen, no, que se defiende a las élites. El liberalismo hace posible, repito, que cada quien pueda adueñarse de su destino y adueñarse del destino del conjunto, que es fundamentalmente el destino que se rige a través del gobierno y del Estado. Esa es la historia de la evolución. Y luego vendrá siglo XIX, siglo XX, por supuesto con grandes problemas y con grandes dificultades, una deriva que va a llevar a que todos los adelantos tecnológicos, médicos, todos los adelantos en materia incluso de legislación para la inclusión digamos, de los distintos sectores dentro de la sociedad, dentro de la legislación, sea abarcada fundamentalmente porque existen vestigios liberales en los gobiernos. Al día de hoy, si ustedes me preguntan dónde está el liberalismo mejor expresado, porque hay gente que todavía se pregunta, bueno, es que Europa es liberal, es que Europa es estatista, ¿Europa qué es? Miren, la mayor carga de los gobiernos que hay en Europa al día de hoy, y ni siquiera de Europa, pongamos por caso Occidente, donde podríamos incluir a los Estados Unidos y hay países donde estamos nosotros, lo que pasa es que nosotros ahorita en este momento estamos en una situación antinatura, estamos en Occidente y no somos Occidente, pero Occidente después de aquello se ha ordenado básicamente con arreglo a los principios liberales, política, económica y filosóficamente. Claro, cuando llegamos al siglo XX, desde el lado económico han surgido dificultades, incluso del político también. Algunos dicen, bueno, el Estado liberal fracasó, por eso llegó el nazismo en Alemania. Habría que buscar otras cosas, como por ejemplo que el régimen parlamentario en Alemania no funcionaba, en Italia pasó lo mismo, los regímenes típicos parlamentarios de Europa son muy inestables para armar coaliciones de gobierno. Todavía se ve cuánto no costó armar una de las últimas coaliciones de gobierno en España, ¿no? Pero eso como cosa imputable. Pero desde el punto de vista económico, cuando llegó el siglo XX, una historia que era de progreso desmedido, donde, bueno, se podían hacer fortunas con una idea innovadora, con una buena puesta de esa idea en el campo, a través del trabajo,
por supuesto que empezó a hacer que determinadas familias y determinadas empresas se empezasen a constituir en oligopolios y en monopolios. Y ahí está el fundamental cáncer del liberalismo desde el punto de vista económico. Por eso es que los estados, incluso los más liberales, y podríamos hablar, si es que podemos tomar desde nuestro lado del mundo a los Estados Unidos como estado que tiene principios de liberalismo, y claro que los tiene, ha tenido que erigir desde finales, creo que 1890, se tuvieron que erigir leyes antimonopolio para vacunar a esas economías de un problema que tienen las economías libres, que es que se desborda la riqueza o se comienza a inclinar hacia determinados lados, ¿no? Entonces, eso en medio de un Estado con una economía que es relativamente libre, independientemente de la administración de gobierno que haya, con los demócratas o los republicanos. ¿Cuál es mi punto? De que al día de hoy, ¿dónde se expresa el liberalismo? En Occidente. Es puro, como dicen los libros. Y este es un punto importante para mucha gente que dice, yo soy más liberal que tú. No es puro en ninguna parte. El liberalismo ha tenido que hacer arreglos. El liberalismo ha tenido que, desde el punto de vista económico, solucionar el tema de la acumulación de la riqueza, del capital, en pocas manos. Eso es un problema aquí y en Pekín, en todos lados. Y en Pekín precisamente no se aplican cosas liberales, ¿no? Pero el tema es que hay liberalismos atenuados, a mi modo de ver, en buena parte de Occidente. Eso es lo que tenemos nosotros como herencia al día de hoy. Y es una herencia, por cierto, que en 2 siglos de aplicación concuerda más o menos el espacio temporal con lo que termina siendo también un poco más acá la ideología marxista. Tiene muchísimas más cosas que mostrar desde el punto de vista del desarrollo, de la inclusión, del bienestar general y de los estados realmente funcionales de lo que ha mostrado el marxismo, que paradójicamente parte como una interpretación del mismo hecho histórico, que es la modernidad, que es el crecimiento del capital, que es el crecimiento de la economía y la transformación debido a la industrialización de las sociedades. 2 interpretaciones de un mismo hecho, juzguen ustedes a cuál le ha ido mejor. Yo creo que el balance es enormemente más positivo del lado liberal, aunque han tenido que producirse muchas reformas porque no ha estado exento de problemas la praxis del Estado liberal, ¿no? ¿Qué podemos hacer como gran conclusión? Diría yo, ambas ideologías podrían catalogarse como deterministas. Hay gente que dice que no. ¿Por qué? Porque ambas dicen que va a pasar algo. Bueno, pero en general todas las ideologías parten más o menos de un enfoque cuadrado de las cosas. Si ustedes se van a la socialdemocracia, dice lo mismo. Dice que el estado de bienestar es lo máximo, es la tapa del frasco y que el estado de bienestar va a pacificar al mundo y todo lo demás. Si ustedes se van a la democracia cristiana, bueno, tendrá también sus planteamientos que además están imbricados todavía de fundamentos religiosos. Si ustedes se van a cualquier ideología, ni se diga el nazismo, ¿no? Como ideología, o el nacionalsocialismo, que decía que iba a llegar a gobernar no sé cuántos años y además tenía que estar determinada por el gobierno de una élite, de una raza, que era pura. O sea, todas las ideologías van hacia allá. Pero creo que las leyes que creyó ver el liberalismo económico en su momento, justamente de ese proceso económico, son más o menos racionales y todavía están. ¿Dónde están las economías de alguna manera funcionales de nuestro tiempo? En economías libres. Son las economías cerradas, son las economías estatizadas, economías que uno pueda ver como algo apreciable, como algo que vale la pena replicar. No. Entonces, allí tenemos eso. Tenemos además que son ambas ideologías, como conclusión, ideologías que parten de la interpretación económica de un hecho. Parten ambas de el tema justamente del siglo XVIII, como ya les he dicho, y de la industrialización. Sin embargo, como les digo, el liberalismo, aunque ha estado permeado por algunos desaciertos, porque tiene, como toda invención humana, problemas de ejecución, problemas de puesta en práctica, nunca ha sido tan cruel y asesino como fue la praxis marxista durante todos estos casi 200 años. De manera que para mí el balance es muy claro, de manera que para mí los retos también son muy claros. Por ejemplo, yo a título, esto lo conversaba con los muchachos la vez pasada que hicimos el foro, hay muchas cosas que se tienen que plantear todavía desde el debate liberal, que es un debate que pega a veces con el debate de los conservadores, y es qué hacer frente a la prohibición de las drogas, qué hacer frente a la unión legal, incluso a las personas del mismo sexo, el tema del aborto voluntario. Son temas, la eutanasia, son temas que, bueno, que en Venezuela uno no los discute, pero yo creo que son los grandes temas todavía del liberalismo,
en medio de eso que para mí es fundamental, que es la subjetividad, el individuo como protagonista de su destino y que tiene capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal personalmente. Y que esa decisión, a pesar de que afecta al conjunto, es una decisión que tiene que ser meramente libre. No puede estar de alguna manera imbricada de presiones de ningún tipo. Entonces, son temas que pueden quedar por allí. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Disculpen un poco quizás las divagancias en algunos aspectos. Son temas que me apasionan mucho, temas gruesos, pero que espero que por lo menos le hayan dejado a ustedes la curiosidad de ser estudiados con mayor profundidad. Me disculpan que no tengo presentación o no les puse presentación porque estoy en el teléfono y bueno, se presentan tremendos inconvenientes para estar compartiendo pantalla por acá. Saludos y abierto completamente a las preguntas. Buenísimo, Neomar, como siempre, muchas gracias, bastante explicativo, Bueno, la verdad es que como conclusión, yo creo que nos llevamos inclusive el equipo de CIC Joven, que digamos que bastante ha debatido este tipo de ideas, la importancia bastante marcada que tú le diste al tema del individuo. Es una importancia esencial para entender todo el desarrollo del liberalismo y para entender este tipo de cosas como las que tú dices, ¿no? El tema de que el liberalismo no es, bueno, tú utilizaste la palabra puro, ¿cierto? Es el tema de que el liberalismo es cambiante, ¿verdad? Porque digamos que es una doctrina que acompaña a la misma humanidad, el ser humano per se, y como seres humanos y como sociedad tenemos la naturaleza de ir evolucionando, de ir cambiando, de ir probando y basándonos en los resultados, pues tenemos opiniones. Parte de las opiniones que tú y yo compartimos y que estamos tratando en este tipo de actividades de hacerle ver a nuestros participantes es que los resultados nos muestran que el liberalismo funciona y que el marxismo y todos sus derivados, por ahí nos preguntan por qué encasillan al marxismo con la socialdemocracia, con el socialismo, con el comunismo, si no es lo mismo. Bueno, hay que hacer como otra charla totalmente diferente para poder explicar este tipo de cosas. Pero sí, en efecto, nosotros digamos que no tenemos una fórmula mágica para solucionar todos los problemas que se van presentando en la sociedad y eso está bien. De hecho, es una de las principales cosas que nosotros nos enorgullecemos cuando hablamos de que somos liberales. ¿Cierto, Neomar? Porque simple y llanamente es el hecho de que como humanidad vamos cambiando y se nos van presentando diferentes problemas, pero al mismo tiempo el liberalismo tiene las bases y los principios sumamente fuertes o lo suficientemente fuertes para responder este tipo de cosas. Aquí Neomar nos hace unas preguntas, ¿no? O sea, hay que plantearnos cuál es nuestra posición sobre el aborto, sobre la legalización de las drogas, sobre la eutanasia, temas sumamente complicados, no solamente para los liberales, sino para la humanidad. Y el que tenga una respuesta pura y contundente con respecto a esto, habría que evaluarlo bastante para poder, digamos que, debatir con argumentos, ¿cierto? Sin embargo, esos son otros tópicos que hoy no vamos a tratar, pero que vamos seguramente a debatir con ustedes y todos los que nos están escuchando. Ahorita vamos a la parte de preguntas y respuestas, ya que nos surgieron bastante, no solamente por Zoom, sino por YouTube. Así que vamos a hacer unas pocas porque ya vamos bastante de tiempo, entonces vamos a responder únicamente 3. ¿Te parece, Neomar? Te las voy a plantear yo. Perfecto, sí. Te las voy a plantear yo en nombre de nuestros participantes y tú las respondes. Disculpen. Ok, bueno. Aquí tenemos una pregunta que todo el mundo hace, que es ¿cuál sería un buen primer libro para abandonar las ideas marxistas a favor de las liberales? Bueno, lo principal que tienes que hacer es escucharnos por aquí, participar de nuestras actividades, estar pendiente de las redes de CIC Joven, obviamente de Neomar, seguirlo por sus redes y pues siempre estar investigando. Sin embargo, Neomar, ¿tienes un libro favorito con el que hayas comenzado, que te apasione para iniciar con el liberalismo, que sientas que sea explicativo y fácil de leer? Mira, yo creo que es muy, ahí ahorita yo leo los debates y entonces ahí está la gente que yo soy minarquista, yo soy de la escuela austríaca, y esos son los contemporáneos. Yo me iría al inicio de todo, y el inicio de todo es, por ejemplo, a mí me fascina Locke,
Locke es fundamental. Y el librito, que es bien breve, es bien digerible, del porqué del gobierno civil, que es una interpretación además de qué hacemos nosotros en la Tierra y la visión, repito, para mí Locke conjuga política, economía y filosofía, estos tres aspectos que para mí no son solo, repito, económicos, están en ese libro de Locke. Ese sería un gran libro para comenzar a entender por qué importa el individuo, por qué usted y yo importamos en medio de una sociedad que no consideraba que eso era así, en momentos antes de que se escribiese ese libro. El ensayo del gobierno civil, que en realidad es el segundo ensayo del gobierno civil, creo que fue el segundo libro y el primero no se consigue, pero le llaman el ensayo del gobierno civil de Locke. Y hay un libro poco conocido, un poco más especializado, sobre este personaje que les dije que se llama el abate Sieyès, pero ya eso es como para entender por qué cae o por qué el pensamiento liberal llega a derroer, digamos, a la monarquía francesa, en la vertiente del abate Sieyès. El libro, bueno, ahorita no se me va el nombre, pero podrían leer ese folleto, que deben ser 70 páginas, de qué es el tercer estado, qué es por qué la gente en Francia, en ese momento en el que el abate se alza contra el orden establecido, pero de manera pacífica, no dice, no es una revuelta, dice, mira, la razón me dice que esto es lo que tenemos que hacer. Es porque importa la gente y porque el individuo importa también, en medio de una sociedad que consideraba que no, que bueno, que lo que importaba era el monarca y la gente tenía que hacer lo que decía el monarca. ¿Qué es el tercer estado? De Joseph Emmanuel Sieyès. Yo comenzaría por Locke, pero estos dos, estoy hablando de estoy hablando de clásicos. Podría decirles desde el punto de vista económico que se lean, por supuesto, que a Adam Smith, pero yo empezaría por Locke. Para mí están perfectamente sintetizados en Locke. Buenísimo, Neomar. Entonces, bueno, creo que las otras preguntas, porque tenemos muchísimas, tenemos más de 15 preguntas, nos gustaría enviártelas a ti y por favor, si nos las puedes responder y nosotros se las haremos llegar a los participantes para no seguirnos extendiendo. ¿Sí? ¿Te parece? Un gusto, de verdad. Disculpen la extensión en algún momento. Bueno, se me fue el tiempo, pero de verdad ha sido un rato muy agradable para mí. Siempre es un gusto compartir con ustedes en CEDICE, con los chamos de CEDICE. Y bueno, a la orden, para lo que sea en adelante. Gracias a ustedes por su tiempo. No, fue un enorme placer para nosotros, Neomar. Muchas gracias y de verdad gracias por tu tiempo y dedicación. Nos explicaste bastante bien las diferencias y creo que quedaron bastante claras. Chicos, recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales y de la programación que vamos a tener. Nos vemos en las próximas actividades. Así que, bueno, muchas gracias a todo el equipo de CEDICE Libertad, a la Fundación Naumann y a Ismaría, que nos ha ayudado a que todo esto de Zoom quede genial. Así que, bueno, nos vemos y cuídense.